En 1620, un joven campesino español de 18 años arriba a la costa peruana en Pisco. No tiene riquezas ni títulos nobiliarios, aunque sabe leer y escribir gracias a los jesuitas. América era una tierra de oportunidades para jóvenes como este. Era un continente enorme, con muchas colonias españolas, mucho territorio sin explorar y la promesa de obtener riquezas inimaginables. En ese contexto, un aventurero con mucha audacia, una buena labia y un poco de suerte podía hacer mucho. Desde convencer a un funcionario de la corona para que le financie una expedición al Amazonas con el fin de encontrar una ciudad legendaria, hasta lograr unir a pueblos indígenas de Salta, Catamarca y Tucumán en una rebelión contra el virreinato del Perú. Hoy en Antropología y Confusión vamos a contar la historia de Pedro Borques. Bueno, el capítulo de hoy trata de un personaje bastante particular de la época de la colonia, 1600 y pico, que se llama Pedro Chamigo. ¿Cómo? Pedro Chamigo. Chamigo. ¿Habrán sacado la palabra Chamigo de por ahí? Porque la historia igual no es muy conocida, pero Capaz la es yerba. raro que no sea conocida esta historia. Pero pará, Chamigo, vos decís que surgió del... Claro, el tipo, o sea, para los que no lo ubican, Pedro Chamijo fue más conocido como Pedro Borques, pero en realidad el apellido Borques, ahora vamos a ver, se lo choreó. No es el nombre Como original. tantas otras cosas. Claro, el tipo nació como Pedro Chamijo. Nace en Sevilla, 1602, y era hijo de campesinos. Muy probablemente haya sido hijo, eso no se sabe bien, hay algunos papeles medios perdidos en esa época de la vida de él. No hay tanta data, pero se cree que muy probable haya sido hijo de... ¿Cómo se llama? Morisco y Mudéjar, que creo que son comunidades viste que hubo invasiones en España, de toda la zona mediterránea. Árabes. Claro, Los moros. y es probable que él tenga descendencia árabe. Es Y- probable que sea hijo de tigre. Pasa que muchos conquistadores o gente que venía de España era gente del sur, que seguramente tenían ascendencia árabe. Claro. Bueno, de hecho, él vivió gran parte de su vida hasta que llega a América en el campo, se crió en el campo, en toda la zona de Sevilla, y aprende a leer y a escribir, cosa no menor en esa época, porque no todo el mundo aprendía a leer y escribir, con los jesuitas en Cádiz. Y llega a los 18 años, 1620, a América. Él llega a Lima como polizón y viene un poco con la misma idea que venían muchas personas de España en ese momento, con la idea de enriquecerse, porque en ese momento, ¿qué pasaba? Llegaban a España historias de toda la época de la conquista y cómo muchos exploradores españoles se terminaron haciendo muy ricos de forma muy fácil, básicamente matando a todo el mundo. Y Eh, esclavizando a otros tantos. ¿no? Claro. Entonces, estaba esta idea en España de que América era la tierra para crecer y hacerse rico. Y él llega a América con esta idea. El tema es que él llega a América en 1620, ya un buen tiempo después de los primeros españoles, en donde ya había asentamientos, ciudades, estaba el virreinato ya bien instalado, era otra América, no era la misma América que encontraron los primeros españoles. Entonces, todas estas nuevas personas que llegaban al continente, en general venían de las clases más bajas de España. Es increíble porque son... ¿Cuánto es? 100 años después de la llegada de Hernán Cortés a México. En 100 años es impresionante cómo se dio vuelta todo. Claro, y bueno, entonces llega toda esta gente por ahí de las clases más bajas de España a buscarse un lugar en América y en su mayoría no lo consiguen porque es como que vuelven a entrar dentro de un sistema que ya está instalado, dentro de tierras que ya están repartidas entre los españoles y ellos la verdad que no consiguen nuevas tierras. Pero bueno, nada, el flaco llega a los 18 años a América, a Lima, con esta idea, ¿no? De enriquecerse, pero él quería no solo enriquecerse así nomás, teniendo plata. Él quería como un enriquecimiento posta, así bien glorioso. O él las quería todas. Quería ser tipo el quería Diego sal- de España, claro. Quería salvarse y tipo tener... estar holgado, digamos, ¿no? Claro, pero no solo eso, sino como que quería gloria también, fama. Claro. Sí, es que es uno de los motivos grandes de los conquistadores, porque eran como también un llamado a la aventura para ellos.
Olvídate, yo creo que todo el descubrimiento, entre comillas, descubrimiento de América, debe ser lo más cercano a no sé, a encontrarte un extraterrestre caminando por la calle. Estamos hablando de dos sociedades totalmente distintas que no tuvieron contacto en ningún momento de su historia y que de golpe se encontraban con una realidad totalmente distinta, diferente. Sí, de hecho, bueno, por eso están todos estos relatos eh, de los conquistadores con las imágenes de dioses o sí, de gente que venía de otro plano, básicamente. Sí, tal cual. Bueno, ahora vamos a ver mucho de eso también. Hay mucha mitología y mucha espiritualidad metida en la vida de este chabón. Más mitología, porque, bueno, ahora vemos. Él cuando llega, al poco tiempo se casa con la hija de un mestizo y de una indígena. Y el don Chamijo parece que le daba poca bola a la esposa y andaba mucho en las chicherías, que las chicherías eran como los bares de la época, en toda la zona del virreinato. Y en esos lugares empieza a agarrar fama de ser medio chanta el chabón, ¿viste? Eh, y ahí es donde se entera de la existencia de un lugar que tuvo una historia que viene hace rato ya en América, que es El Dorado. Eh, el Dorado era una especie de ciudad, ponele, de oro. Era una ciudad mitológica de oro. También la conocían mucho como el Paititi. De hecho, creo que en todos los archivos históricos en donde Pedro Chamijo aparece, se habla más del Paititi, más que del Dorado, pero la idea es más o menos la misma. Y que es una historia o un mito que se cruza con muchos otros mitos para formarse, ¿no? Arranca con la llegada de los españoles a América. Un poquito después también, en realidad. 1519 se funda Panamá. Estamos hablando 100 años antes de que llegue Pedro Chamijo a América. Y ahí en Panamá, los españoles que estaban en ese lugar se enteran que, a través de las poblaciones locales, que habían unos pueblos que venían del sur, que les decían los virú, que venían a bardearla. Los cagaban a piña todo el tiempo. Y resulta que estos pueblos que venían de Virú eran los incas, venían de Perú. De ahí Virú. O sea, de ahí Perú. Pará, o sea, Perú es por Virú. O Claro. Virú es por Perú. No, al revés. Perú es por Virú. Mirá, pero ¿qué sería? Ellos le decían Virú a... Yo no sé si Virú era una denominación que le daban los pueblos de la zona de Panamá o los mismos incas. Hay un valle de Perú, que ahora lo estamos viendo justo en una materia, que es el Valle del Virú. Es un valle que está en la costa norte de Perú. Está lejos de Cusco, pero bueno, puede ser que sea capaz un nombre que venga de hace un tiempo. Puede ser igual. Bueno. Entonces, gracias a todas estas historias, Pizarro es que sale a explorar el sur de Panamá y llega a la costa del Perú en 1924 y bueno, ahí ya sabemos cómo termina todo, ¿no? Para atrás. Cae el imperio en 1534, cae Cusco. Para atrás para todo, porque después Pizarro también la va a pasar medio malo, ¿no? Sí, yo no conozco tanto la historia de Pizarro, pero sí, sé que... Sí, para Pizarro, para los incas, para otros españoles, se viene una guerra civil de Claro, aquellas. después como que cae el imperio, como que se empiezan a pelear entre los Almagro y los Pizarro. Pero bueno, un día podemos hablar de eso más. Cuestión que todo el eje acá es la búsqueda de oro. O sea, todas las exploraciones españolas en ese momento estaban buscando oro. En 1534 cae Cusco y en el norte, en Quito, había un chabón que se llamaba Sebastián de Belalcázar que estaba queriendo conquistar Quito porque se suponía que era igualmente rica que el Imperio Inca, toda esa zona. Sí, Quito creo que era ponerle la capital de Atahualpa, uno de los últimos incas que hubo. El tipo estaba instaladísimo ahí. Bueno, el tema es que igual, de todas formas, no encontraron tantos tesoros como ellos pensaban que iban a encontrar en toda la zona de Quito. Pero este muchacho Belalcázar siguió explorando todo el territorio porque cuando estaba en la Tacunga, estaba saqueando y matando a mano poder y está por matar a un chabón. Esto cuenta la historia, ¿eh? Yo no me hago cargo. Pero cuenta un chabón que cuando lo estaba por matar, dice, no me mates porque yo soy de un lugar en donde hay un rey que se baña en polvo de oro. Y es entendible
ese dicho en un contexto en el que los indígenas ya se empiezan a dar cuenta de que los españoles son unos manijas del oro y empiezan a usar eso en algunos contextos a su favor. Entonces, a partir de esta idea un poco es que nace el hecho de que hay un lugar en donde hay mucho oro, que va a ser El Dorado. Y lo curioso es que este dicho de que hay un rey que se baña en polvo de oro no estaba tan errado, no era tan mentira. Y se cree que estaba hablando de los muiscas, que era un pueblo de Venezuela, en donde uno de los rituales de coronación de uno de los jerarcas de una de las divisiones políticas, porque tienen creo 4 divisiones políticas los muiscas, una de esas divisiones, el ritual de coronación de la autoridad política más alta, no sé cómo se llamará, claramente no es un rey, es bañarse en polvo de oro. No hay pruebas de que no sea un rey. Tranquilamente. Un No señor tengo pruebas, pero tampoco dudas. guerrero barra sacerdote como casi todos en Sudamérica. ¿No vieron eso? No tiene nada que ver, pero me acordé un poco. ¿Vieron que existe el oro comestible? ¿Cómo es eso? Sí, La yo gente vi que una... tiene mucha plata y que está muy al pedo, es como que come, no sé, le pone láminas de oro de 15 quilates, ponele, a la comida para hacerse la canchera nomás. No es un ritual de coronación, pero bueno, más o menos. Mirá, no sabía, Bueno, boludo. pero nosotros vimos también en una materia de la Facu el tema del consumo ostentoso en Panamá, donde había tumbas de la realeza y no tan realeza, digamos, con muchísimo oro. Entonces, también es cierto que dentro de las como los lugares de más donde había estados o caciques muy poderosos, sí tenían esa cosa de ataviarse de oro, de ofrendas en las tumbas y demás, que bueno, podía dar lugar a la imaginación tipo una ciudad de oro. Claro. Sí, aparte se presta se recontra presta. Qué sé yo. En distintos pueblos de los Andes, ponele, tenés estatuitas de oro, tenés broches de oro, tenés un montón de cosas impresionantes hechas de oro desde el año 0. Que claramente ponele. el oro en ese momento no se le asignaba el mismo valor que se le asignaba en España en el sentido, en España y en Europa, en el sentido monetario. No, Acá el para oro nada. era más una cuestión de quizás prestigio, pero pero en otro sentido, no en un sentido comercial y monetario. Y acá no se usaba como moneda hasta donde Claro. sabemos. Era más ornamental el oro. Claro. O incluso religioso, puede llegar También. a considerarlo. Ritual, como todo en arqueología. Claro. Bueno, la cuestión es que lo curioso acá es que cuando se empieza a formar todo este mito del Dorado, este lugar, o el Paititi, este lugar que está lleno de oro, a medida que la frontera española en América va avanzando, van llegando a los lugares que ellos creían que estaba el Dorado y no encuentran nada. Entonces, Claro, porque el Dorado en encima el mapa se empieza a desplazar junto con la frontera española. avanzan siempre- sobre el Amazonas encima. Siempre está fuera de la frontera española, claro. Y hay varias ubicaciones dependiendo de dónde nos estemos parando, dependiendo de qué español le estemos preguntando. Algunos te van a decir que están en el Amazonas, otros en Venezuela, otros... Pero sí, siempre por fuera de la frontera está. Y después está la peli de Disney que el dorado está en México directamente. Claro. Bueno, la cuestión es que con todo este chusmerío que el Pedrito se escucha en las chicherías, dice, esta es la mía. Acá, Es ahora. claro, acá tengo mi enriquecimiento glorioso. El loco era un chabón muy dispuesto a profundizar, digamos, en cualquier dirección. Era un manija, posible. boludo. Elegía creer al palo, eso seguro. Mal también. Y además te hacía elegir creer. Olvídate. Bueno, el loco se quería mandar a mudar. Estaba casado con la chica esta, pero se quería mandar a mudar. El tema es que no tenía un peso. Y encima dependía de las riquezas del suero. El tipo parece que tenía mucha guita. Entonces cuando el suero se muere, la suegra de él y la esposa medio que se descuidan. Y el loco le roba el ganado y se va a los Andes. Un tipazo. Sí, sí. Un cuatrero. Se va a una zona donde la policía de Lima ya no llegaba. Entonces, claro, estaba como quería. Termina viviendo 1 año y medio con los pueblos indígenas en los Andes. A un par de kilómetros de Lima. Ya para 1630 el chabón vuelve a Lima. ¿Y por qué vuelve? Porque había un virrey nuevo. Entonces dice, bueno, acá en una de esas consigo algo que me permite ir a buscar el Paititi. Y consigue, no sé cómo carajo, una audiencia con el virrey.
O sea, imagínate, el loco no era nadie, no lo conocía nadie, estuvo 1 año y medio viviendo los Andes y consigue una audiencia con el virrey. Pasa de Boludo. si caes y decís, sé dónde queda la ciudad de oro, en un momento en el que todo el mundo cree en cualquier cosa. Pero amigo, había un montón que dirían eso. No, ¿o no? pero Borque sabía. Claro, Chamijo. pero digo, el chabón evidentemente era muy convincente con sus propuestas. Totalmente. Tipo, invertí en esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, el chaval le Invertía en dedicaba full time a endulzarle el oído a la gente. Un cositorto ahí de la época de la colonia. Bueno, cuestión que en la audiencia esta lo empieza a chamullar al rey y le muestra unas piedritas que están llenas de oro. Y le dice que son de un país que él le puso, mentiroso de mierda, el Paititi. Esto ya existía antes. Y lo peor de todo es que le dice que ella sabe dónde queda y le pide plata y 200 hombres Hijo de puta, boludo. y un título militar para ir a buscar el tesoro. Ningún boludo. Obviamente, ¿qué pasó? Lo sacaron de vuelo. Cuando sale del palacio, después de la audiencia, va a visitar a un flaco que no sé de dónde lo conocía, creo que era un amigo de él, una cosa así, que se llamaba Juan Bernardo de Agote. Le cuenta cómo va la audiencia con el virrey, dice que, bueno, pese a todas las pruebas irrefutables de que el Paititi estaba ahí, a la vista de todos, el virrey se negó a financiarle la expedición. Un cagón. Claro, sí, un cagón el rey. Entonces estaba ahí como llorando porque decía que el Paititi, qué lástima, iba a quedar sin descubrirse. Entonces Agote lo que hace es decirle que le venda sus derechos de descubridor y Pedro obviamente que acepta. Se lo vende por mucha guita y le da toda la supuesta data que él tenía del lugar y un mapita con la ubicación. Adentro, Lo manda a la concha del pato el chabón, se va junto con 24 tipos y ni bien entran en territorio indígena, lo cosen a flechazos a todos. Y bueno, Boludo. creo que quedó uno vivo nomás, que después vuelve loco a Lima y se entera que había un flaco que se la estaba gastando toda y que después se las picó y resulta que era Pedro Chamijo. si yo fuera Pedro Chamijo, viviría como él. Bueno, la cuestión es que al par de años vuelve a aparecer en Lima otra vez. Pero esta vez, Claro, era el típico que se iba tipo hasta que se calme la cosa y después decía, bueno, puedo volver. claro, una vez que le crece un poquito la barba y ya no lo reconocen, vuelve, Claro. ¿viste? Aparte también no hay foto, no hay internet, no hay nada. Era mucho más fácil pasar desapercibido ahí que en Totalmente, sí. cualquier otro momento. Bueno, pero vuelve, y no solo vuelve escoltado por un cacique, quien al parecer era su suegro. El loco... O sea, el suegro de la que le había robado. no, el suegro de Pedro Chamijo. Un El nuevo cacique suegro. era suegro de Pedro Chamijo. O sea, él se había casado con una mujer indígena. Ah, ok. Y quería que el virrey lo nombre gobernador de los indios que él había conquistado. ¿Qué indios? No sé. ¿Con qué derecho? Y que le dé recursos de nuevo para buscar el Paititi, obviamente. Le dicen que no. Y encima lo chicanean nombrando a otro para ir a buscar el Paititi. Entonces, el Pedrito se calienta y levanta a todos los flacos estos que lo venían siguiendo contra el virreinato. Y obviamente, en ese momento la fuerza indígena, sobre todo en la zona del Perú, no era tan grande. De hecho, era muy chiquita. Y no se le podía plantar al virreinato. Los bajan de un ondazo y al chabón se los llevan a Lima para enjuiciarlo. El tema es que la causa no prospera. Por algún motivo los papeles se pierden misteriosamente. Boludo, era el de Breaking Bad. No sé. Y el chabón se escapa y termina en Potosí. Cuando llega a Potosí, encima, yo no sé qué onda las minas de Potosí en ese momento. Estaban funcionando a pleno, ¿no? Sí, Me parece que sí. Largando humo a pleno. Recién empezando. Estaban... No sé cuándo las cerraron a las minas. No sé. Pero seguramente sí, en ese momento sí. Si ya estaban descubiertas, ya estaban a pleno. No, tenemos 100 años recién de llegada de españoles a la zona. Eso estaba a Sí, full. Estaba hasta todo lleno de plata. hasta la guerra de independencia estaban, porque fue un recurso clave ahí. ¿Se Bueno. seguirán sacando cosas? No, Nada ya- que ver. Nah, pero a esta altura ya creo que la han secado. Igual es muy flashero, boludo, ir a Potosí y hay... ¿cómo se llama esto? Está Como- todo lleno de agujeros. No, y son como expediciones turísticas, una cosa así, que te llevan a ver las minas, te visten como de minero. Es como medio raro. Pero... ¿te metés adentro, boludo? Sí, sí, sí. No, ni en pedo. Un cagazo. Sí, aparte de Aparte haber, de ser gigante, no sé, como amigo. una sensación rara. La cantidad de gente que se acabó muriendo ahí, boludo. Sí, boludo. Esclavos, de todo. ¿Cuántos años de esclavitud tenés en esa mina?
100, por lo menos. Sí, más capaz. Bueno, no importa. La cuestión es que el chavo llega a Potosí y termina entablando relación con un tal Jerónimo Borges y Guzmán, que era un escribano, que era andaluz, de la misma zona donde era Borges. Y bueno, este Jerónimo le cuenta que tenía un pariente que era sacerdote, que andaba ahí cerca, en un pueblo que estaba a un par de kilómetros de la ciudad de Potosí. Entonces, Pedro se termina yendo a este lugar y cuando se encuentra con el sacerdote, que encima el sacerdote medio como que estaba en las últimas, era viejo, lo único que hacía era rezar, comer y dormir, estaba medio esperando para morirse, estaba bastante solo, tenía solamente la gente, bueno, los esclavos, básicamente, a cargo. Todos tienen esclavos, Claro. menos vos. Entonces llega Borges y le dice que era su sobrino, que era hijo de Don Pablo Borges de Girón. Porque es un amigazo, ¿no? O sea, tiene un amigo que lo manda al medio de la nada a morir a flechazo. Tiene otro que le roba la identidad. Le robó el ganado a su señora. Le robó el ganado a su señora y probablemente la dejó en Pampa y la Vía también. Sí, totalmente. Tipazo. Es el clásico ejemplo del dicho del fin no justifica los medios. Bueno, el curita, chocho, obviamente, que de repente se entera que tiene un sobrino, lo recibe, lo agasaja, qué sé yo. Y Pedro le cuenta que descubrió el paitití, como que la tenía con el paitití el chabón, y que necesitaba guita para la expedición. Entonces, el cura le da todos los ahorros que tenía. Nah, boludo, déjame joder. O sea, Y le le- sacó literalmente un jubilado. Le robó Sí, un jubilado. sí. Y el chabón dice, Pedro le dice que no solo se lo iba a devolver, sino que lo iba a nombrar como en el máximo cargo eclesiástico del nuevo reino. Y Vas a encima ser el Pedro papa. ahora no solamente tiene un nuevo apellido, por lo cual una nueva identidad, así que se salva de la ley, sino que tiene todos los ahorros de la vida de un sacerdote, desaparece y ¿qué hace? Se la patina, obviamente. Bueno, la cuestión es que el chabón este tenía unos arranques bastante hermosos y un día, en 1950, se le ocurre escribirle de nuevo una carta al virrey, pero esta vez con nombre nuevo. Y encima ya habían pasado una buena cantidad de años, entonces quizás el virrey no lo conocía. En una de esas. Sí, entonces le dice de nuevo que él estuvo ahí en el Paitití, que conoció al rey del lugar. Y lo flasheó al virrey diciéndole que en el Paitití había un trono de marfil. En América no hay marfil. No hay ¿De elefantes. dónde sacaba lo del marfil? No sé si lo inventó. Bueno, ya venía inventando una ciudad entera de oro igual, podemos... Está bien, ¿Cómo pero ya conseguir? Pero hablamos si de va a que- chamullar bien, boludo. Pero ¿quién te lo va a chequear? ¿Quién va a decir, no hay elefante en América? ¿Quién sabe? Igual también Bueno, sí, quiero eso es discriminar, verdad. pero era un virrey gallego, o sea, capaz que le decía cualquier cosa y caía. Sí, no, y aparte... Hostias, Manolo. Aparte, no toda América estaba explorada en ese momento por parte de los españoles. Entonces, Claro, si vos ellos le no decías que había conocían todo lo que elefantes, había, claro. Pues, Bueno, la cuestión es que le dice que había un trono de marfil, un palacio de columnas de mármol y qué sé yo, que otras cosas más. Y no sé si el rey es que le cree o por lo menos estaba medio curioso de ver si todo lo que estaba diciendo era verdad. Y le responden con una carta súper corta de 2 o 3 renglones que le dice que lo autorizaba a hacer la expedición. El tema es que simplemente eso, lo autoriza a hacer la expedición. No le da plata, no le da gente a cargo, no le da nada. claro, loco le dice, anda y... Claro, y no me hinché las pelotas, digamos. Dale, maestro, acá te espero. Entonces Pedro va y funda un pueblito, creó un cabildo y todo en toda la zona del Cerro de la Sal. Porque decía que en toda esa zona, en el Cerro de la Sal, había muchas riquezas. Qué ganas de hacer cosas, ¿no? El tipo... Mal. Para mí Sí, la lo- historia de Borges tiene como 2 arcos. Ahora estamos en la mitad del primer arco recién. Imagínate todas las cosas que se vienen, boludo. Esto está recién empezando. Bueno, la cuestión es que llega al Cerro de la Sal. No tenía mucha guita, porque obviamente el virreinato no le estaba financiando la expedición, se la estaba bancando solo con la guita que le había choreado el sacerdote. Y no sé con cuánta gente se había ido, había juntado un par de personas. Pero terminan robando ganado en los cerros de al lado para poder vivir porque no tenían para comer. Por todo este quilombo de que no tenían guita, no tenían comida y qué sé yo, la gente del pueblo se le levanta y casi que lo fajan, casi que lo acaban Lo matando. revientan. El loco se logra escapar y bueno, zafó de ojete.
Tiempo después, en Lima se enteran de que había alguien que estaba robando ganado por toda esa zona del Cerro de la Sal. Cerro de la Sal está más o menos a 40, 50 kilómetros de Lima, no es tan lejos. Y se enteran que el que manejaba todos estos robos, Esta todos operación, estos digamos. mini maloncitos, era Don Borges. Lo más gracioso es que todos estos pensaban que Borges en realidad nunca les había dicho que iba a hacer un pueblito en el Cerro de la Sal. Él había dicho que el Paitistí estaba en el Marañón y que se había ido hasta allá a buscarlo. Entonces desde Lima pensaban que estaba en el Marañón el chabón. Y de repente se enteran que estaba el flaco robando ganado en el Cerro de la Sal a 40 kilómetros de Lima. Estaba en cualquiera el chabón. O sea, estaba en un delirio místico absoluto. Y bueno, ¿qué pasa? Obviamente se lo llevan preso. Y se lo llevan preso a Valdivia. Que es como que te manden a... Alcatraz. Sí, al culo del mundo a la vuelta. Es Azkaban versión virreinato del Río de la Plata. Sí, es el extremo más alejado del Imperio Español posible. Te mandan allá, a Chile. En el Exactamente. 1600. De hecho, en ese momento era la frontera, el virreinato, la frontera sur, que daba contra toda la zona de la Araucanía. Para que se den una idea, en ese momento todavía estaban en guerra contra todos los pueblos de la zona de la Araucanía. Y el imperio no podía avanzar. El virreinato no podía avanzar. El imperio inca tampoco había podido avanzar en esa zona. Era heavy, era muy heavy esa zona. Y bueno, para mí, si yo tuviera que hacer el resumen de la historia, acá terminaría el arco 1. Pedro en Cana. Claro, Básicamente. Pedro se va en Cana a Valdivia. No sé cuánto estuvo, pero estuvo bastante. Unos cuantos años estuvo en Cana. Un descansito. Después de tantas vueltas. Parece que se llevaba bastante bien con la gente de ahí. De hecho, había leído un par de historias de que había ayudado a hacer un par de cañones y medio como que le habían... Como el chabón era muy, muy bueno construyendo cosas y qué sé yo, y aportaba, digamos, dentro de la cárcel, le querían dar un par de cargos, pero después, como era un preso, no le iban a dar un cargo muy alto y bueno, no sé, qué sé yo. Y no sé si Lo- era... Pero eso lo querían, como- parece, en Valdivia. No sé si era tan confiable tampoco como para Y darle lo un que pasa es cargo que o en cualquier Valdivia no cosa. lo conocían tanto. Imagínate que en la información... Pero te cae un preso de la nada, al menos debe tener la ficha de mentiroso, mala vida, No sé. Chupa chichi, ¿qué querés? En, chupa. en esa época, aparte, qué sé yo, tenía buen comportamiento el loco. Como que vos decías, bueno, ya fue. Pero Claro. miralo, es simpático. Claro, vamos a darle dinero. Vamos a darle un cargo en la cárcel más importante. Bueno, la cuestión es que algunos dicen que se escapó, pero Borges decía que cumplió condena. De hecho, eso está en algunos papeles por ahí. Yo ya cumplí, ¿eh? Yo ya estoy. El tema es que salió el chabón. El chabón sale de Valdivia. Y vos imagínate, salís de Valdivia, estás en el medio de la puta nada. ¿Qué haces, boludo? Loco conoce una mujer mapuche con la que se termina casando. Y dice, bueno, no sé. O sea, vos salís de estar Una en Cana. labia, boludo. Sí. Salís de estar en Cana. No sé, ves cómo te acomodás, qué haces para juntar unos pesos, comer. No, el loco lo posee el espíritu de Forrest Gump y agarra y se le da por cruzar los Andes. A pata. Yo quiero hacer la de San Martín. Sí, sí. San ¿Quién es Martín San se Martín? inspiró en Pedro Borges, boludo, para cruzar los Andes. Y sin mula. Y sin mula. Y termina en Mendoza. El chabón. Cruza los Andes y desde Valdivia termina en Mendoza. De hecho, para esto tendría que haber hecho como una diagonal para arriba, ¿no? O sea, se pegó una buena caminata el chabón. Y en Mendoza, ya para esta altura, el loco estaba bastante enfermo con querer encontrar el Paititi. Y cuando llega a Mendoza, el flaco se aparece con un mapa del virreinato, que lo había hecho él mismo. Y en el mapa del virreinato había ubicado el Paititi y lo ubica en la zona de los valles calchaquíes. Está acá. No, no, sí. Tiene una razón de ser para mí igual esto. Porque pensá que todos los pueblos calchaquíes en esa época eran como una burbuja dentro del virreinato. Hmm. España había avanzado sobre muchos pueblos, había tirado el imperio inca abajo y toda la zona de los valles nunca la había podido conquistar. Entonces, se cree, hay muchos autores, incluso Lorandi y un par de autores más que han estudiado la historia de Borges, dicen que tiene sentido que lo haya puesto ahí al Paititi porque de alguna manera quizás él creía que había un tesoro que estaban escondiendo y por eso ofrecían tanta resistencia. Por eso eran tan guerreros los calchaquíes. No, flaco, te juro que queremos vivir tranquilo, nada más.
Bueno, en ese momento los valles calchaquíes estaban los dieguitas. Acá ayúdenme con los dieguitas porque yo no tengo tanta data, pero sí sé que eran varios grupos étnicos distintos que no estaban dentro de una misma unidad política. Hablaban en Cacán, creo, si Sí. mal no Sí. me equivoco. Sí, pasa que eso venía me parece, de la división que se había hecho después de que llegaran los incas, que medio que, viste, como que unificaron toda la zona, pero en realidad eran grupos étnicos distintos. Claro. Eran distintos pueblos que de golpe vino un inca, un español o quien sea y dijo, ustedes son diaguitas. Sí, de hecho lo de Diaguitas queda... No, me parece que es como un poco como esos nombres que les pusieron a un pueblo que en realidad se lo puso otro pueblo, digamos, Claro, quizás los incas o no sé quién, o los españoles mismos, y dijeron toda la zona del NOA son los Diaguitas y bueno, Tipo quedó. como los esquimales, que en realidad no se llaman esquimales, sino que se llaman inuit. Y esquimal era el término que usaba otro pueblo vecino para decirle come perro, poner una cosa así. Claro. Pero acá Claro. la diferencia sería que estos son muchos grupos étnicos distintos. Son muchos grupos, sí. Bueno, el tema es que, de hecho, también está Teresia Piosek, que el libro que ella escribió sobre la historia de Borges es fantástico, para el que quiera leerlo se lo recomiendo mucho. Que en realidad ella decía, no que veo como que se lo inventó, sino que él se entera de que había mucho oro y muchos metales preciosos en toda la zona calchaquí cuando él llega a La Rioja, que La Rioja en ese momento era jurisdicción de la gobernación de Tucumán. Eh, la gobernación de Tucumán ocupaba en ese momento la Prácticamente todo mitad el del norte. virreinato, sí, era muy grande. Sí, Eh, porque aparte de ese momento era todo virreinato de Perú. Claro. Sí. Sí, creo como en el 1700 Claro, yo recién. nombré varias veces el Virreinato de La Plata, no estaba. El Virreinato era el sí. Virreinato del Perú y la gobernación de Tucumán. Las Claro. reformas borbónicas. Claro. El tema es que, bueno, el loco viene caminando, tranca, y llega a Pomán con el objetivo de ver a ver si encontraba el Paitití en toda la zona calchaquí. Y no conforme con escaparse de Valdivia, cagar a todo el mundo en Perú, cruzar los Andes, el loco empieza a pensar cómo hacer para convencer a los pueblos de los valles calchaquíes de ser colonizados. Eso es lo que estaba pensando el chabón. Pará, o sea, él quería que lo... Él no los Tipo- quería cagar a trompadas. Él quería convencerlos de que le digan dónde están las minas y para eso quería convencerlos de ser colonizados de alguna manera. Claro, y después caerle, ponerle al virrey y decirle, mirá, te Te doy los controlo. pueblos y encima te conseguí el Paitití, dame Claro, Dame la todo, plata. flaco. dame todo lo que Claro. quieras. Bueno, ¿y cómo pensaba hacer eso? El loco no tenía mejor idea que hacerse pasar por Inca. Es como, no para nunca, el tipo va subiendo cada vez más. Pero aparte, viste que dicen que cuando mentís, viste, como que a veces tenés que tirarla como muy arriba, como para que te la crean, digamos. Si intentás como hacerlo a medias, como que no sale. El chabón iba a eso. El loco decía, no, bueno, no voy a decir soy un funcionario del gobierno español, no, soy el heredero de los incas. Sí, sí. Encima el último Inca, él se hacía llamar el último Inca, boludo. Espectacular. Bueno, y porque igual esto tiene una razón de ser. Porque él decía que si le creían por ser Inca, primero le iban a decir dónde estaban los tesoros. Y después, que el chabón en realidad toma toda una cuestión ahí mitológica, que ahora por ahí la voy a explicar con más detalle más adelante, pero que estaba también entre los pueblos indígenas de la zona, no solo de la zona, sino en América en general, esta idea de que todo lo que había pasado antes de la conquista estaba bien. Era como había una idealización muy grande de toda la época preconquista. Entonces el retorno de un Inca era como lo mejor que le podía pasar. El retorno del rey, como Claro. el Señor del Anillo. Sí, la llegada de un Salvador es... Claro. De hecho, siguió eso hasta la independencia, que te acordás que Belgrano había propuesto que hubiera un rey inca de vuelta. Sí, no sé si también Tupac Amaru, ponele alguno de los dos. Claro. Se enganchó un poco también en esa. Sí. Sí. Bueno, entonces se le ocurre que para empezar con el plan maquiavélico este que tenía, era una buena idea escribirle al gobernador de Tucumán, que en ese momento era Don Alonso de Mercado y Villacorta. Alto nombre tenía el chon. Le escribe y le cuenta sobre toda esta idea de hacerse pasar por Inca y le pregunta si lo bancaba. Obviamente no le dice lo del Paitití a Mercado de Villacorta, porque iba a quedar muy delirante capaz.
ya Sos un falopero, ya la flaco. estaba plagueando mucho con el Paititi, pero sí le dice que los pueblos de toda esa zona estaban escondiendo minas que eran más grandes que las de Potosí. O sea, igual la flasheó un poco. De hecho, hay minas de oro en esa zona. Sí, sí, hay, pero no sé si son tan grandes. No, porque ni me parece pedo. que Potosí ni... No, y Al palo. hay instrumentos de oro también. Todo por Walfín, etcétera, en La Rioja. No, en Catamarca, no me acuerdo. Catamarca. Por ahí. De instrumentos, artefactos que dices que Sí, usaba la sí, gente. sí, tipo, no sé, de muñequitos, Sí, adornos, discos. discos, máscaras. Sí. Bueno, cuestión, carta va, carta viene. El gobernador le dice juntarse y ver a ver cómo encaraban toda la movida. Entonces, Borges agarra y se va para Tucumán. Y en el camino, con toda la parla que tenía el flaco, termina enamorando a todo el mundo. Al punto de que cuando llega, en realidad, no, sí, cuando llega a Tucumán, creo, no me acuerdo si era Tucumán o Pomán, que se reúne con el gobernador, creo que era Tucumán. Pero cuando llega lo reciben, toda la gente del pueblo lo recibe con flores, como que le gritan ahí, le festejan, qué sé yo. El Vamos, chabón porque se acerca a Don Alonso y Don Alonso le dice cómo es que lo han traído a pie, sube a hacer mi carroza y lo lleva a pasar el... O sea, el chabón ya estaba en la suya, boludo. ¿cómo me bajo de esta? El chabón ya estaba arriba de que llegó a América igual, boludo. Ya fue. Aparte, ¿qué tendría ya? 40 años, ¿cuánto tendría más o menos? Creo que cuando llega a Tucumán tenía, sí, casi 50 años. No paraba nunca, boludo. No, no, De tiene 18 años en esa. Sí, sí, sí. Y bueno, le siguen dando toda esta recibida, pero en carroza. Y siguen andando hasta que, bueno, llegan a la oficina del gobernador de Tucumán y ahí le hace firmar una banda de papeles que también terminan firmando sacerdotes y varias autoridades políticas de la zona. Y en esos papeles lo que hacen es un acuerdo en donde le dan a Borges jurisdicción de una buena cantidad de tierras con la idea de que los indios le digan dónde están las minas. Y no solo eso. Uy, boludo. ¿Y las minas? ¿Dónde están las minas? No solo eso, sino que en esos papeles lo autorizan a que use el título de Inca. Y no solo eso, sino que además de autorizarlo a usar el título de Inca mientras están en los valles, ningunos boludos los españoles le dan el título de capitán general para poder poner por primera vez la autoridad española dentro de los valles calchaquíes. El tipo era oficialmente Inca y capitán general español al mismo Tal tiempo. cual. O sea, hay no hay que olvidarse que Inca no es que todos los pueblos eran Incas, sino que Inca o Zapa Inca era Sí, era un cargo. la autoridad política más alta del imperio. Claro, el Inca sería lo que nosotros llamamos El un rey, digamos, emperador. el Sí. emperador, una cosa así. Entonces él tenía el título de Inca y capitán general de la zona de los valles calchaquíes. Claro, porque encima en ese momento, además de las gobernaciones, poner Chile era una capitanía. O sea, si vos o sea, tenías una provincia, por ejemplo, o lo que hoy llamaría una provincia, le decían capitanía y tenían un capitán general, que era, bueno, el gobernante de esa zona. Claro, claro, claro. El tipo era oficialmente gobernador, más o menos. Una Claro. cosa así, sí. Sí, Espectacular. Encima, no solo eso, sino que tenía los papeles. Tenía Claro, los papeles Tengo el y, certificado. Tenía de papers. y los loco. papeles de las tierras también los tenía él. Firmados a su nombre. O sea, Es increíble que le haya salido bien. O sea, literalmente con el gobernador me hice la casa. tal cual. Entonces el flaco agarra y encara para los valles, ya viendo a ver cómo hacer toda esta movida de decirle a los pueblos que él era el Inca. Encima, un chabón de Sevilla. Yo soy Inca, miren, tengo el papel firmado por el Imperio Español. Y físicamente, aparte, no era. Dicen que Eso era no medio lo sé. morocho. Eso no lo sé. pero- Puede ser igual teniendo en cuenta su ascendencia. Claro. Pero eso no lo sé. Podía ser medio morochín ahí por ser de ahí. Por ahí de la, por ahí la ascendencia podía llegar a zafar un poco. árabe, pero claro. Y bueno, entonces ahí hace uso del mito este que yo les decía, que es un mito que tiene el nombre de Incarri, que es esto de la idealización del momento previo a la conquista, y que además en este mito se hablaba del retorno de un Inca que iba a marcar el fin del dominio español. Quería No, ser ese tremendo. Inca, Don Borges. Tenía toda la mística el chabón. Cargadísimo. Y ningún boludo del chabón encara primero a los pasiocas, que eran un pueblo dentro de todos estos grupos étnicos de la zona calchaquí, que los incas en realidad los habían traído hasta los valles calchaquíes como colonos. Entonces era un pueblo que tenía una relación muy cercana con los incas. Obviamente iba a arrancar por ahí, el chabón no era ningún boludo. Claro, loco también hacía su trabajo de campo, digamos. Era súper estratega el chabón, y imagínate que estuvo viviendo una buena cantidad de años en los Andes con
O sea, ya veía hablar quechua. Claro. Se manejaba, digamos, Estaba muy preparado, sí, dentro sí, de sí. esos códigos. Sí, había convivido un montón de tiempo también con Sí, sí, el sí. pueblo. Y el loco, cuando llega con los pasiocas, parece que, según lo que se dice, entraba como medio amenazante, como diciendo, yo soy el verdadero Inca, loco, y los españoles a ustedes los van a esclavizar. Únanse a mí, que lo hacemos concha. Es literal, a uno le dice una cosa, al otro le dice otra. Sí, sí, sí. Y bueno, en realidad el loco lo que estaba tratando de hacer era generar un levantamiento, una rebelión en toda la zona. Que encima era una zona que ya había sufrido una represión heavy, ya tenía 2 guerras atrás. Antes de la llegada de Borges ya habían habido 2 guerras en la zona calchaquí. Y la cantidad de pueblos que han muerto en esas 2 guerras había sido bastante grande. Sería genial algún documento o algo respecto a el punto de vista de los indígenas, ¿no? De este momento. Porque capaz los tipos capaz ni le creían, ponele, porque estaban así, decían, che, vino este, se hace pasar por un inca, estamos medio al horno. Parece que había idas y vueltas, había momentos en donde el chabón tenía bastante éxito entre los pueblos, momentos en donde como decían, este flaco, ¿quién verga es? Ya fue, vamos con él. Pero la cuestión es que, ¿cómo carajo le creyeron al chabón? Y el tema también es que ahí es lo que estábamos hablando recién. Hay que tener en cuenta que el loco ya había estado mucho tiempo viviendo en toda la zona de los Andes, sabía hablar quechua, y estaba muy familiarizado con toda la cuestión de los rituales, de los incas y de las prácticas espirituales. El loco aparte andaba con una túnica, que es una túnica que se llama cumbi, y con una mascaipacha, que es la corona de tejida que usaba el inca. O sea, andaba vestido como un inca. Claro, loco te vendía el papel, digamos. Se hacía llevar en un tipo una maquita. El tipo había hecho observación participante, es capaz el primer antropólogo que hay. Y a todo esto se le suma que en Campana, una localidad de ahí de la zona, el loco comanda una especie de ceremonia religiosa donde junta a varios caciques de distintas jurisdicciones políticas, de los distintos grupos étnicos de ahí de la zona. Y en esta ceremonia les da de brindar chicha con una raíz que se llama coro. Chicha, bueno, es una bebida que es un fermento de maíz, tipo una cerveza, que le agrega coro, que es una raíz que tiene propiedades alucinógenas. Esto es una práctica que era re común en toda la zona de los Andes. Se usaban para comunicarse con los ancestros y demás. Claro, del chamanismo, digamos. Claro, entonces, de alguna manera le daba cierta legitimidad a todo esto al chabón, porque decía, bueno, viene un flaco que sabe lo que hace, habla quechua. No sé cómo manejaba el tema del acento, ahí probablemente. No, Sí, es un pero- acento regional, es como claro. el cordobés. Capaz incluso si el loco decía, también tengo ascendencia, porque nos cruzamos ahí con españoles, incluso hasta le daba más, no sé qué le daría más legitimidad, si la pureza, digamos, en ese sentido, o el decir también tengo ascendencia española, entonces, no sé, los conozco, puedo Yo- ganarles. No, eso me parece que nunca lo dijo. Nunca blanqueó que él era español. También hay que entender el contexto. O sea, eran sociedades que en ese momento estaban perdiendo ya las 2 guerras que habían tenido contra los españoles. Claro, los odiaban mucho. Les venía bien un chabón que los venga a salvar, digamos. Sí, total. Capaz no hacía falta tanto para creerle en ese contexto. No, podía ser una oportunidad de algo distinto, la llegada de Borges. Totalmente, sí, sí. Un líder carismático, digamos. Sí, uno más. Y el loco, entonces, no solo va realizando esas prácticas ceremoniales, lleva la ropa del Inca, habla quechua, sino que también, a medida que va logrando convencer a un par de caciques, el loco se empieza a casar con las hijas de los caciques para, listo, pacto de sangre. O sea, Claro, sí. vos sos alianza. familia, a mí no me vas a hacer nada porque vos sos familia. Estoy casado con tu hija. Y no solo se va casando con las hijas de los distintos caciques, sino que elige específicamente a los caciques de las distintas facciones para no, qué sé yo, no le importaba casarse con 3 hijas de 3 caciques de los Pasiocas, sino con una de los Pasiocas, con una de los Yocaviles, con una de los Quilmes. Claro, asegurar distintos Claro, grupos. tal cual. Sí, cohesionaba un poco todo, digamos. Y mientras tanto el loco jugaba 2 puntos con los españoles también, porque les hacía creer que los iba a ayudar a someter a los calchaquíes.
Y en julio de 1657, don Alonso lo cita a Borges a Pomán, que queda en Catamarca, para negociar una especie de acuerdo de paz. En realidad lo que querían porque ya veo como que se empiezan a enterar de que había una cuestión media rara, ¿viste? Ya habían empezado a haber un par de, no sé si llamarlo malones, pero como un par de golpecitos desde el lado de los calchaquíes hacia las Escaramuzas. instalaciones. Claro, como unas escaramuzas en las instalaciones españolas. Y encima, mientras tanto, porque estaban metidos dentro de los valles. Entonces lo llama a Pomán para negociar un acuerdo de paz. Y en realidad lo que querían los españoles, parece, era usar a Pedro para conquistar los valles, cosa que no habían podido hacer durante 130 años. La primera vez que un español se metía dentro de los valles. Entonces le siguen un poco el juego a don Pedrito, que llega a Pomán y llega con unos cuantos caciques calchaquíes atrás, el loco. Y bueno, parece que en Pomán de nuevo lo agasajan a pleno, le dan birra, lo festejan al chabón y a todos los caciques que venían con él. Hacen joda, qué sé yo. De hecho, creo que duró varios días, hacían corridas de toros, torneos de lanzas, como que eso debe haber sido re interesante verlo en ese momento también, porque había un montón de prácticas que eran tanto españolas como indígenas. Claro, mezclaba las dos cosas. Unos sincretismos Porque interesantes. aparte los festines y eso con chicha y demás, era muy de la cultura prehispánica, digamos, en general, de los Andes, pero le mezclás ahí con corrida de toro y todo lo que hacen los españoles y resarpado. Sí, todos los sitios, varios sitios importantes, capitales incas, ponele, tienen como espacios de fiesta, nomás. Claro. Plazas donde se junta todo el pueblo a mamarse, básicamente. Y aparte, los españoles eran súper estratégicos con toda esta movida del sincretismo. O sea, adoptaban a propósito, o quizás no tan a propósito, pero adoptaban muchas prácticas que eran de los pueblos locales. Y de esa manera los terminaban asimilando, digamos. Sí, les convenía. Tal cual, sí. Bueno, y después de estas celebraciones, entonces, Borges vuelve a los valles y textualmente le dice a sus caciques, esto no sé si está en un... No sé quién habrá escrito unas notas de Borges, unas cartas o qué sé yo, pero parece que le dice, porque soy vuestro inca verdadero, que compadecido y estimulado de amor vuestro, y de mi propia obligación he venido a liberaros de la esclavitud de los españoles, que os hacen reventar con tan desmedidos trabajos. En realidad Pedro no tenía intención de entregar a los calchaquíes, sino que quería organizar una resistencia armada y pinchársela a los españoles. Ahí, como que la duda, porque esto me acuerdo de haberlo ya leído, la duda que yo siempre tuve era si el chabón ya lo había planeado esto, o tipo, fue ahí y dijo, acá puedo, tipo, me doy vuelta, me agarro y armo una rebelión en vez de hacer lo que quería, o lo que le había dicho a los españoles. Para mí que el iba a loco hacer. navegaba con la corriente. Claro, como que improvisaba el chabón. Sí. El loco la vio por la rebelión y dijo, ya fue, es ahora. Esto no va a durar mucho más, ya fue, la pudrimos. Bueno, los calchaquíes igual no estaban muy convencidos de ir a la guerra porque ya, de nuevo, Habían venían de haber perdido 2 guerras anteriores. De hecho, la última había sido hace no tanto, creo que fue en 1630. Acá estamos hablando del 50 y pico. No había pasado tanto tiempo. Pero Pedro seguía diciendo que si no avanzaban, los españoles se la iban a repicar, que los iban a esclavizar a todos y qué sé yo. Entonces empieza a crecer y crecer la tensión hasta que en 1659, junto con todo un ejército liderado por varios caciques, terminan atacando 2 misiones jesuitas, que eran las únicas 2 asentadas en toda la zona. Y los españoles terminan respondiendo, entrando a los valles y terminan apoderándose de todo el norte. Y Calchaquí. reventándolo a balazo, básicamente. El chabón fue un español que terminó organizando la última rebelión de los calchaquíes. Eso es una locura, boludo. Yo todavía no puedo entender cómo eso pudo haber pasado. Hermoso. Entonces ya el panorama se venía poniendo medio gris para Borges, que se termina escapando y después de un tiempo le dice a los españoles que se va a entregar. El loco se escapa, se fondea ahí entre unas zonas medio escondidas de los valles, pero después les dice a los españoles que se va a entregar, pero con la condición de que tenía que venir un oidor de la juez de la Suprema Corte, una cosa así, de la zona de Charcas, que Charcas queda en lo que hoy es Sucre. Y lo que quería Borges era un indulto.
quería salir totalmente impune. Y se lo terminan dando al indulto. Boludo, es ¿Qué podía hacer Borges si no se lo daban, viste? es coso. No era el de Breaking Bad. Es Sol Goodman. Viste que al final termina como negociando Ah, sí. con la policía ahí. O sea, un capo. Sí, sí, sí. No me spoileen. Pero No te estoy spoileando todo. es que a mí me pasa puntualmente con estas cosas, con estas historias que digo, no hace falta inventar nada. Medio que ya todo existe o existió alguna vez y se puede llegar sea por la historia, por la arqueología, por la antropología, por un montón de cosas. Esto tendría que tener una película o una Total. serie, boludo. Tenemos Para que mí hacer una- un Game of Thrones de historia latinoamericana. Pero una serie ahí, él aparte ya dijo, tipo, con 2 arcos. Tipo, temporada 1, temporada 2. Ahí con Pedro haciendo la Claro, rebelión. el primer arco es toda la zona de Pedro en Perú. El segundo arco es Pedro post Delirio, post Valdivia. Claro. Pero aparte, si la primera temporada termina con Pedro yendo en cana a Valdivia, es un final espectacular. Sí. Después la segunda empieza, está en la cárcel, haciendo amigos, qué sé yo, no sé qué. Y después termina siendo la última Yo- rebelión Calchaquí. Yo compro, boludo. Sí, sí, sí. Si alguna productora nos está escuchando, Venga, Estoy dispuesto a actuar, escríbanos Sí. a argonautasdelsur@gmail.com. Bueno, le terminan dando el indulto al chabón. Y gracias a eso termina aceptando que lo lleven a Lima. Pero por algún motivo, no sé si esto es verdad o es mentira, no se sabe muy bien, pero con la excusa de que el chabón quiso escaparse, le derogan el indulto y lo encarcelan hasta 1667. O sea, estuvo 8 años en cana el chabón. Y el 1 de enero de 1667 lo matan. Al chabón lo ahorcan y después le cortan la cabeza. Y, Le tenían bronca, digamos. y a la cabeza la exponen en la Plaza de Lima. Sí. No. como para no tenerla igual. Sí, obviamente. Y no solo eso, sino que además se emite una orden de captura para cualquier hijo que él haya tenido con las mujeres indígenas de la zona de los valles calchaquíes, porque no querían que quedara ni un solo rastro de Pedro en la región. Boludo, les movió el cerebro directamente. Súper, Sí. me moví el cerebro. Pero, Y en la región estamos hablando de todo el imperio español en América. O sea, El chabón estuvo por todos lados. Sí, aparte de eso, para el momento en el que estuvo en todo el continente. Que debe ser de las poquísimas personas que pudo hacer ese Le recorrido. faltó ir boludo. para la zona del Atlántico, pero Sí. estuvo por todos lados. pero aparte, eso de los hijos tiene sentido, porque si el loco ya se había declarado inca y lo habían seguido, si un hijo, por ejemplo, crecía Claro, iba a aparecer un mal. nuevo Inca. y agarraba y decía yo soy el inca y listo, Claro. nos armamos a vuelta. Sí, Uy, sí. hubiera sido increíble. Total, boludo. Yo soy el inca Borges. Bueno, el tema es que el sur, toda la zona del sur de los valles, siguió aguantando hasta 1654, ya bastante después de toda esta historia. Y una expedición española termina de conquistar toda la zona de los valles en ese año. Y los últimos pueblos en caer fueron los yocaviles y los quilmes. Estos pueblos lo que pasó fue que terminaron rindiéndose por hambre porque sitiaron toda la zona Yocavili y Quilmes. Y lo que hicieron para los pueblos vencidos, para que no haya un nuevo levantamiento, fue separar a las diferentes familias y las repartieron por todo el virreinato, Claro, por eso los Quilmes llegaron tal cual. Sí. a la zona donde había Quilmes. La Encadenados y caminando a pata hasta Buenos Aires. Al sur de Buenos básicamente. Aires, una zona que se llama Quilmes, que fue donde terminaron los pueblos Quilmes en esa época. Para el caso de los yocaviles, ellos fueron separados en conjuntos de pocas personas y los terminaron repartiendo por toda la zona de Catamarca y La Rioja. Y a los Quilmes encima los llevaron a pie hasta Buenos Aires, boludo. No, es de terror. O sea, no solo tenés un campo de concentración en Quilmes, sino que lo haces caminar Hasta su muerte. 2000 kilómetros, más o menos. Es una banda. De hecho, la mayoría de las familias que fueron caminando hasta Quilmes murieron. Sí. Llegaron muy pocos. No, sí, de eso terror. es como... hay otro ejemplo histórico también que es lo de los armenios, les hicieron lo mismo. Los expulsaron de las tierras donde vivían ellos, los turcos, y los hacían caminar, que se llamaba la Marcha de la Muerte, porque aparte directamente a veces era... Sí, caminá y les tiraban. Cruzate el desierto del Sahara. Dale. Claro. Sí, aparte de eso, gente que vivía en la zona de Catamarca, digamos, y llegando a Buenos Aires. Se habrán muerto un montón. Claro. Y bueno,
hasta ahí llega la historia de Don Borges. El chabón le terminan cortando la cabeza después de ser ahorcado. Y gracias a él terminan conquistando todas las zonas de los valles. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Borges no hubiera generado el levantamiento. Los españoles hubieran logrado, no sé, es súper especulativo, pero no sé si hubieran logrado entrar a los valles o no. Yo creo que habrían entrado igual. Y más Entraron en tarde, todos más lados. temprano habrían Quizás no los entrado. españoles, por ahí los estados que vinieron después, porque toda la zona de Patagonia donde estaban los mapuches, Claro, ellos se el resistieron. Imperio Español nunca logró entrar. Pero ya Pasa que también, tenés ciudades importantes ahí cerca, no sé, está Santiago del Estero, no sé si se fundó en el Pero pensá que 1600. Córdoba ya estaba. Córdoba sí, está pero en esa época toda la zona de la gobernación de Tucumán era como toda la zona del virreinato que no le importaba a nadie. Sí, aparte es verdad que el control efectivo, digamos, de la zona era muy poco. En realidad Claro, tenía ciudades. eran puestos de avanzada entre el desierto mismo. Totalmente. A mí me parece loco cómo a través de estas historias puntuales, porque es la historia de un tipo, podés encontrar un montón de otras cosas y hasta podés reconstruir todo un montón de cosas de una situación o de un momento histórico del cual muchas veces no tenemos ni idea, porque nosotros estudiamos historia, ponele, y vemos desde 1810 en adelante, ponele. ¿Qué de historia argentina? ¿Qué estudiamos a partir de ahí? Sí, así a nivel educativo, en el general se estudia muy poco todo lo que viene antes de Y, 1810. y en todo el momento de la historia colonial es impresionante porque tenés estas cosas, tenés comunidades, pueblos enteros indígenas que vivieron en relativa independencia hasta en distintos momentos, O sea, qué sé yo. se estudia muy poco toda la parte española de América. Sí, y es re interesante eso. Todo lo que es, a mí me flasha toda la historia del Camino Real, ponele, que es un camino que iba desde Buenos Aires hasta Lima, cruzando todo eso, y ese camino existe desde que se fundó el virreinato, no sé si desde el virreinato del Perú, siquiera, o sea, para el momento de Borges, para mí ese camino ya estaba. Y debía ser increíble recorrer eso, estar en el medio del continente Y aparte, en esa época. para ellos que era Europa es mucho más cercano todo, digamos. Entonces venir acá era literalmente tenías un territorio vastísimo inmenso, para Sí, inmenso, mal. explorar y para, bueno, conquistar. Inmenso y lleno de pueblos distintos, qué sé yo, tenés desde estados impresionantes como el Inca, ponele, tenés cazadores recolectores, tenés pueblos sedentarios, Sí, pueblos la diversidad que había en nómades, América en ese momento era impresionante. en qué sé yo, ya por hablar, ponele la distancia que caminaron los Quilmes, esos 2000 kilómetros, tenés pueblos agrarios, pueblos sedentarios, pueblos nómadas, de todo, en un tramito así Sí, sí. del continente. Y tenés 400 biomas distintos también. Puede pasar del desierto al río. Ah, eso ni hablar, sí, olvídate. Así que bueno, hasta acá llegó la historia del Don Borges. Y lamentablemente, porque Me hubiera gustado que gane, boludo. Sí. Se lo merecía. ¿Te imaginas que ganaba y hacía un estado inca en Y Tucumán? una línea real Borges ahí. Capaz que en una línea alternativa de universo puede ser, sí. ganó Seguramente. El multiverso antropológico. el multiverso antropológico. No, boludo, zarpada. Aparte, posta es para hacer una serie y lo peor es que es uno de tantos personajes de esa época. Quizá el más gracioso también en un punto, pero Estaba hay- totalmente de la cabeza el chavo. es Sí, que sí, todos, sí. boludo, todos estaban de la cabeza. Cortés, Almagro, todos estaban pasados. Núñez, ¿cómo es? Álvaro Núñez. Cabeza de Álvaro Vaca. Núñez, cabeza de vaca, otro. Eran gente realmente con un nivel de locura para hacer todo eso que... Había que estar medio pirado para meterte en el medio de la selva, el medio del desierto, donde sea, territorio totalmente desconocido. Cruzarte los Andes. Porque sí, Claro, había o sea, salido de la vos cárcel el sabiendo chabón. ¿Qué Montaña, hago? ¿Me quedo tranquilo en un pueblito, me armo una ferretería o cruzo los Andes y hago una Estás revolución? viendo una cadena de montañas inmensa con nieve en la punta y vos decís, vamos por ahí, boludo. Es Y medio... aparte, Está en loco. situación no es que varias veces se puede, tiene como situaciones donde el loco puede quedarse y decirle, bueno, ya está, estoy más o menos bien, digamos. No, el chabón dice, bueno, ya fue, me voy a buscar el paititi. Es que para mí esto se explica desde lo que hablábamos cuando arrancamos. O sea, el loco llegó porque la quería tener toda y no solo que la quería tener toda, sino que la quería tener toda en serio, bien, con gloria, digamos. Es medio Into the Wild la cosa, ¿no? Sí, Yo no obvio. la vi, solo la conozco por memes.
Para mí hay un... Es más introspectiva la historia de Into the Wild. Este chabón era más... Ya fue. La hago. Sí, Pero aparte el loco de Into the Wild era como que él solo quería irse a un lugar y sobrevivir. Tenía como toda una vida re de mierda, qué sé yo, y entonces, nada, como que quería escapar de la sociedad. Este chabón es como que, nada, es eso, es un aventurero, es Indiana Jones, o sea, en un punto. en Indiana Jones cagador. Claro, sí, Un poco más garca. sí, sí. Aparte con todo esto de las parejas, viste que Indiana Jones siempre tiene una pareja distinta. Claro. Era un poco eso. Capaz Indiana Jones en realidad estaba buscando el patití también y... Es la Probablemente. última. Bueno, igual ya hicieron 5 películas, pero... Creo que en los 3 capítulos que hicimos hasta ahora, en los 3 mencionamos Indiana Jones. Ah, ¿sí? Me parece que sí. Y probablemente. Es una gran influencia y se ve que también... Es el antropólogo más conocido que hay, de eso estamos todos de acuerdo, me parece. El guaquero maestro. Sí. El guaquero maestro. Claro, lo único que le faltaba a Pedro era guaquear. Capaz que lo hizo. Probablemente lo hizo Seguramente, también. sí. Seguramente lo hizo, sí. Así que bueno, Bueno, ¿estamos? estamos. Se finí. Antropología y Confusión es una producción de Argonautas del Atlántico Sur, dirigido por Ignacio Vitale, Iñaki Garat y Santiago Cisternas.